Qué pena con ustedes. Bueno, qué pena, sí, qué pena, qué pena. Gracias, Laura. Bien, buenas noches nuevamente, bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a hacer entonces nuestro ejercicio de dibujo basándonos en algunas técnicas de bocetación propias de la escuela, propias de la escuela de diseño funcional a la cual yo pertenezco. Eh, y en cierta, bueno, también en cierta forma, en cierta forma y en efecto me formé. Ahí hago un paréntesis. En alguna ocasión participé en una cuestión muy chévere de una institución educativa que tiene Benetton que se llama Fábrica. Y más que algo de carácter formativo es sobre todo de investigación. Tienen uno de los laboratorios más grandes de color que existen en el mundo. Y no laboratorios de color porque mezclan colores o tintas. No, es de investigación alrededor del color. Entonces tienen bastante literatura. Eh, Y una de las cosas chéveres que tiene toda esa instancia es que precisamente fueron los precursores de eso que yo les estoy mencionando, el diseño funcional. Bien, qué es lo que yo acabo de dibujar acá? Un cuadrado y dos rectángulos. La idea del ejercicio que ustedes hicieron es un experimento que vengo haciendo desde hace más de 10 años. No mentiras, tampoco exageré. No, sí, como desde el 2014 más o menos. Y es simplemente eso que ustedes hicieron. Pero añadido a eso, ahora obviamente los dibujos son a mano, ¿no? Los dibujos que ustedes hicieron son a mano. Pero añadido a eso hay un detalle. Y es que una vez la persona hace el dibujito de su cuadrado, yo le digo que dibuje en su cuadrado una diagonal como la que están viendo. ¿Sí? Teniendo en cuenta que es un cuadrado casi perfecto, ¿no? Uno más o menos lo dibuja perfecto cuando lo dibuja a pulso. ¿Sí? Y acá es donde está el detallito. Vamos a ver acá con esta aplicación porque esta, les confieso que a veces me toma un poquito del pelo. Mira, aquí estoy rotando. No le digo que ahí me está tomando el pelo un poquito, listo. Vamos a, ups, sí, en ese sentido prefiero Photoshop. Quizá ponerla por acá. Chun, 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 chun. Listo. Entonces, ahí ¿qué acabo yo de hacer? Resulta que una de las aspectos naturales que tenemos nosotros los seres humanos, o una de las, digamos que manifestaciones en cierta forma de lo perfectamente que estamos construidos los seres humanos, es que nuestro cuerpo, a la hora que algunos artistas, como por ejemplo Leonardo da Vinci, y entre otros, empezaron a analizarnos, a analizar el cuerpo humano, entender su estructura, su composición y su proporción, se dieron cuenta que había una relación matemática, ¿sí? Entre todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y obviamente también se dieron cuenta que ese común denominador también lo tienen otras especies animales y vegetales. A eso, estas personas les llamaron la proporción áurea o número de oro, en fin, tiene diferentes denominaciones. Esa proporción áurea, teóricamente, ¿qué es? Que habiendo dividido un gran segmento en dos partes desiguales pero proporcionales, la proporción del segmento más pequeño en relación al más grande es igual a la más grande a la totalidad del segmento. ¿Sí? Si ustedes revisan, por ejemplo, los monitores de hoy en día, inclusive los viejitos tienen un cierto nivel de proporción que muy fácilmente le permite a uno ver que cada vez que va uno aumentando en la escala, siempre mantiene la misma proporción. ¿Cuál es esa misma proporción? La relación que existe, voy a crear acá otro capita, la relación que existe entre el ancho y el alto, ¿sí? Lo que yo hice aquí al trazar la diagonal
esta diagonal que yo tracé, simplemente le hice un giro de esta manera. Y lo que hice fue dibujar el ancho que va a tener el rectángulo equivalente. ¿Sí? ¿Qué es lo particular acá? Este rectángulo es lo que se llama un rectángulo áureo. Y la proporción que ustedes están viendo es una proporción áurea. Tal cual como se diseñan, relativamente similar, vuelvo y digo, los monitores, los televisores, los muebles y casi que cualquier objeto que uno utilice. ¿Por qué razón? Porque parte de ese diseño está supeditado a la manera como nosotros percibimos. ¿Sí? Nosotros, si ustedes se fijan, de pronto han tenido esa costumbre, qué sé yo, o han visto personas que hagan lo siguiente. Están viendo a alguien y le dicen, ve, mira que ahí va un paticortico o una paticortica. ¿Por qué razón? Porque en su mente ya está preestablecido una idea de proporción del cuerpo humano. Entonces, el paticortico es aquella persona que en proporción sus piernas son más cortas que el resto del torso, lo que es muy común en ciertos grupos étnicos y ciertas personas de ciertas regiones, obviamente por su herencia genética, ¿sí? O nuestra herencia genética, porque nos incluimos más de uno. Entonces, esa percepción que tenemos nosotros es la que hace que cuando estemos pensando en acomodar nuestra corbata, en peinarnos, en muchas acciones, estemos pensando en equilibrio y proporción. Yo acabo de dibujar este rectángulo. Si yo cojo esta línea que acabo de dibujar acá, y otra vez la roto, pero usted no me gusta para rotar, pero bueno, está bien, no hace caso. Eh, sí, a mí yo no sé. Ah, carambitas. Aquí lo que no me gusta es que el centro no lo puedo mover. No en esta aplicación. Ahorita que estaba cacharreando con Krita, la suelo usar para ilustrar. eh, y dije, no, porque es como, ay, caramba, siento que esto está en otra capa, mano. Aquí es donde se pone un poquito el dulce mordisco. Vamos a ver si me deja mover. Ah, sí, me deja mover. Listo. Entonces digamos que aquí está. eh, lo que Esta diagonal que ustedes están viendo acá, pues es la diagonal que hay de esquina a esquina opuesta en el cuadrado. Lo que dice acá es pasar el segmento del alto del rectángulo, digamos que alcance a rotar 90 grados para poder tener esta relación de aquí. Voy a dibujar esta en esta capita. Listo. Voy ahora a dibujar en otra capa, que va a ser cualquier cantidad de capas, no le hace. Y voy a dibujar esta diagonal. Voy a hacer lo mismo que hice antes. Y la voy a rotar 90 grados. Por un poquito, miren. Un tresitico y casi súper proporcional. Casi, casi, casi. ¿Qué es lo interesante? Que uno puede ir aumentando. Así como yo tengo esta diagonal acá, puedo generar esta otra. Y a esta otra también hacerle lo propio. O sea, también puedo rotar esa para ver hasta dónde me lleva. Obviamente voy a torcer un poco ese dibujo súper feo, pero vale la pena el experimento. Listo, voy a moverla y fíjense que ya no se ve tan, eh,
No, no, obviamente no alcanza este trazado. Aquí tengo este otro, tengo entonces este trazado, tengo este trazado, ¿sí? Entonces tengo esta diagonal, tengo esta otra y tengo esta otra. Eso que acaban de ver ustedes ahí es precisamente el dibujo en proporción. Este primero de un cuadrado a un rectángulo áureo y este discernir si en efecto este rectángulo es un rectángulo áureo. Si se dieron cuenta, como que más o menos, no está tan descabellada la cosa. Vamos a hacer un último trazado y vamos a ver este señor, qué tan, hasta dónde me llega a lo largo. Esto, ahí la barré. No le digo. Obviamente el dibujo pues está como bastante chonético, pero bueno, no le hace. Digamos que para el experimento que es hacerlo a pulso, no importa mucho. Listo. Voy a trazar acá las líneas, las que ya he trazado diagonales, esta de acá y esta última. Listo. Digamos que ahí más o menos, de hecho yo no había contemplado esto de acá, que realmente es mucho más bajito. Y va a cambiar un poco la proporción. Listo. Digamos que ahí no le hace. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Listo, Medellín. Voy a mover todo este cacharro y lo voy a poner acá. Uy, casi. Casi, casi. Es decir, casi que cumple con la proporción áurea, es decir, la extensión a los siguientes rectángulos áureos. Y si se dan cuenta, pues no es este chiquitico, pero sí es este que es más largo, más o menos. Ustedes dirán, ah, pero es que como yo diseño y hice trampa porque siempre he dibujado así, sí, tal cual. Porque en términos de percepción me cuido mucho en proporciones con aquello que yo dibujo, que es lo que uno va teniendo cuando, es el cuidado que uno va teniendo cuando dibuja. En este caso, en esta utilidad del dibujo cuando uno boceta. ¿Listo? Este experimento que ustedes vieron es el que van a hacer ustedes en su casa. Esos dibujos de sus cuadrados van a ver y van a trazar esa diagonal a ver si ese rectángulo es ahora. ¿Por qué les digo yo que es un experimento que vengo haciendo hace 10 años? Porque resulta que más o menos está entre siete y 8 personas, a veces 9. Digamos que la media está, o sea, el promedio está en 8 personas de cada 10 dibujan un rectángulo áureo, no perfecto, pero sí muy cercano a la perfección. Es decir, que la forma que tiene el rectángulo que dibujan, en efecto, es muy cercano a un rectángulo áureo. Lo que ustedes vieron en perdón, en este rectángulo que hice acá, que la diferencia no era mucho, ¿sí? Y pues con estudiantes que apenas entran o llevan una semana, 2 semanas estudiando y que llevan apenas esas 2 semanas trabajando con dibujo. Obviamente algunos tendrán ya una experiencia previa y me refiero que habrán estudiado dibujo en el colegio o algo así por el estilo que quizás les enseñó a tener una cierta mirada como tal. Ese es el ejercicio que van a hacer y a partir de algo similar a lo que están viendo es que vamos a hacer nosotros nuestra sesión de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros hoy? Yo voy a, permítame un momento que ya se me perdió el mouse. Vamos a guardar desde acá.
Como a veces casi no la uso, ¿qué? Me pierdo. Y esto es más viejo que la madre. Em, Estamos a septiembre 19, 2025. Listo. Esto es simplemente por llevar un control de mis dibujitos. Listo. Entonces vamos a hacer un dibujo nuevo acá y más o menos vamos a trabajar en algo parecido a eso. Lo que yo voy a hacer aquí y voy a adicionar acá una imagen. O sea, si me encuentro aquí con algo que pueda ser interesante. Voy a adicionar esto de acá, la imagen que están viendo. Si se dan cuenta, la imagen realmente quedó un poquito recortada. Yo voy a hacer eso, es lo que no me gusta de este programa. Me cayó mal chino. Vámonos para otro más chévere. Mm, Bien, entonces aquí lo que este programa, si de pronto algunos de ustedes han tenido ya alguna experiencia con Photoshop, de pronto, quizás tal vez, pues este es un programa muy parecido. Bueno, guardando proporciones. Está más orientado a importar, está más orientado a qué, a la ilustración que cualquier otra cosa. Vamos a ver si yo tengo aquí, Ave María, que se me hizo el cursor. Listo. Ok, creo que esta imagen está súper chiquitica, pero bueno, no le hace. Sino que acá el detalle es, se me olvida ahora cómo es que lo hace. Por aquí. Voy a dejarlo por acá. Quiero dejarle este margen que están viendo acá. Y se va a crear acá una capita nueva. Y acá lo que yo voy a hacer, básico, 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 es simplemente utilizar algo grueso, más o menos grueso. Ok, este de acá, listo. Les decía yo que casi todo lo que uno pueda, eh, quiera ver de la vida real, uno lo puede pensar en esos términos de proporción y de diseño. En ese sentido, la invitación que yo les hago para que hagan ustedes en sus casas es, en este caso que se trata de una fotografía, pensar en un tipo de estructura de proporción que es muy parecida a la que acabamos de ver y en la que uno muy fácilmente, por ejemplo, en este segmento que está acá, que es el de la altura, pues de qué manera yo podría de pronto, quizás puede ser, eh, encontrar cierta proporcionalidad, ¿sí?
Y lo primero que pues podría uno hacer en ese sentido es trazar esto que acaban de hacer de ver, que son las diagonales. Fíjense que preciso justo donde coincide, el segmento de la altura, cuando yo lo roto 90 grados, coincide preciso donde está el peladito. Y acá, si trazo la diagonal, me encuentro con una zona, con dos zonas bien interesantes. Una es una zona relativa, no vacía, porque claramente vemos un edificio acá, unos edificios, pero si tenemos claro que los protagonistas del dibujo, de la ilustración, esto es una imagen generada por inteligencia artificial, vemos que el protagonismo lo tiene el niño y sus juguetes, ¿sí? Él está ubicado en la calle, está situado en la calle. Fíjense que el niño no está centrado en la fotografía, está a un costado, al costado derecho, y al otro costado, a la izquierda, están sus juguetes. Vean que en esta diagonal que yo acabo de trazar, ¿sí? Se ve cómo hay eso es una línea imaginaria en esta diagonal, una línea imaginaria que yo puedo trazar desde la cabeza del niño, teniendo en cuenta la mirada que él tiene hacia los juguetes, ¿sí? Y me lleva hacia la otra esquina. Fíjense. ¿Qué pasa si esta línea que está acá, yo la dibujo? Aquí la voy a dibujar nuevamente, la voy a dibujar con otro color. Voy para el extremo. Yo voy a ver acá algo más grueso. No, pero esto está. Este es otro que. Ay, caramba, es que se me hizo el. Este es un programita que yo se lo recomendaría. Si lo, este, como le digo, es free. Pero es que este loco está muy chiquitico, muy chiquitico el trazo. Es que no quiero cambiar, no quiero cambiarle el trazo, quiero coger uno de una, pero bueno, como decía mi padre, perezoso trabajador. Entonces, esta diagonal que yo estoy trazando acá, que básicamente la voy a inclinar para poderle determinar si coincide o no, pues fíjense que más o menos coincide. Mm, No digo que sea casualidad, porque realmente la imagen que fue generada, esa imagen generada fue generada más o menos guardando una proporción de un estándar de imágenes e incluso de los sitios de las páginas web de los monitores viejitos, que es la proporción 4:3 aproximadamente, 1024 por 768, que sigue siendo un estándar. Sin embargo, fíjense cómo acá yo también me doy cuenta que ahora el niño, ay, perdón, no se me olvide que usted está pintando. Ahora el niño, cojamos este de aquí, cojamos un, listo. Esta es la que me describe, esta es la línea que me describiría más o menos el rectángulo euro perfecto. Voy a trazar nuevamente la diagonal. Entonces, más o menos lo que ustedes están viendo acá, en esta diagonal, y la manera como se cruza, se intersecta con esto, es lo que da lugar a una cuadrícula, a una rejilla, a una estructura que se basa en rectángulos áureos. Aquí lo que estoy haciendo, estoy realmente especulando un poco, pero me estoy basando apenas en este pedazo que tengo acá. Y aquí donde se cruzan las líneas verticales con las diagonales, voy a trazar una línea horizontal.
Esto que ustedes están viendo es una estructura de rectángulos áureos. En cierta forma cumple con esa proporción áurea que les estoy comentando. Cuando yo trazo de manera, trazo estas líneas verticales, guardando una distancia igual, tenemos otro tipo de estructura que se llama la ley de tercios, que curiosamente, a pesar de no ser un segmento más largo que el otro, son los tres exactamente iguales, de todos modos tienen una gran semejanza o sea, uno compara las dos y son muy parecidas. Sin embargo, vuelvo y digo, en este esquema que estoy usando, son básicamente rectángulos áureos. ¿Qué pasa con estos punticos que están viendo acá ustedes? Son puntos que se llaman puntos de tensión. Y es donde de manera, no digo que inconsciente, pero digamos que nuestra mente, nuestros ojos, se van a dirigir a estos puntos porque dependiendo de cómo yo haya hecho la imagen, la fotografía, el dibujo, voy a encontrar una relación entre toda la composición y los elementos que están presentes. Estos son puntos de tensión porque tienen jerarquía y porque se hace más notorio su presencia dentro de la composición. A pesar de que este grupo de elementos que son los juguetes del niño, en términos de tamaño, son más pequeños que el cuerpo del niño, llaman también la atención. Y de una u otra manera, visualmente yo entiendo, no solamente por la mirada del niño, entiendo que existe una serie de elementos invisibles que me llevan a mirar de un lado para el otro, que son estas líneas diagonales que están viendo. Entonces, fíjense que aquí he podido analizar la imagen basándome en esa forma estructural. Entonces, en este caso, voy a guardar esto. Bueno, yo bueno, este es otro tema diferente a programación, pero pues como aquí estoy poniendo todo, voy a poner aquí eh, clase 11 dibujo. Listo. Entonces, retomando, creo que voy a abrir la otra también, otra vez. ¿Qué carambas? Listo. Entonces, retomando, tenemos de base un cuadrado que cuando le trazamos una diagonal de esquina a esquina, ese segmento lo rotamos para ponerlo horizontal y tenemos un rectángulo áureo. Y podemos hacer lo propio con el rectángulo que es original y así sucesivamente. Digamos que todo esto nos da diferentes posibilidades de rectángulos. Cuando vemos una imagen fotográfica, podemos hacer esa misma división. Trazar una línea recta que coincida con la vertical, trazamos la diagonal y podemos ver desde ahí una composición. Perfecto. Entonces aquí tenemos a nuestro niño, tenemos su juguete. Podemos hacer rectángulos áureos o ley de tercios.
La ley de tercios, ¿qué es? Es dividir exactamente igual los tres segmentos verticales y horizontales y trazar sus diagonales. De hecho, la más fácil es solamente, la más fácil puede decirse para no calcular tanto, son la ley de tercios. Hacemos las divisiones en estas 9 partes, tres horizontales, tres verticales, trazamos diagonales. También obviamente podemos trazar en los ejes donde se cruzan las diagonales, podemos trazar una línea horizontal y vertical y obviamente ahí nos encontramos con otros puntos de tensión, otros puntos de interés. Listo. Entonces ahí tenemos un recuento. ¿Qué pasa con cosas que no sean imágenes, con cosas como por ejemplo objetos? Yo voy a hacer acá una cosilla, no tengo imágenes aún. Dígame en el nombre de un objeto cualquiera, escríbanme en el chat si quieren, lo que se les ocurra. Un balón. No, algo más difícil. Bueno, un balón, una guanta. Algo más difícil, no, algo que no sea tan simétrico. Por lo que el balón, como es básicamente un círculo, no es mala idea, pero como básicamente es un círculo, hemos dicho que su forma sea como irregular, no tan, no tan cuadrada todo, ni un carro, listo, un carro, listo, Medellín, cabina 8. Listo, Medellín, está demorado, un cosito. Bueno, yo aquí voy a hacer una trampa, más o menos. Lo digo es que, digamos que empezando a analizar como esas proporciones de un carro, por ejemplo, resulta más sencillo si el carro está, eh, la fotografía pues es lateral, lateral, lateral. Aquí me salió un Toyota con un marranito. Ay, Dios mío, este internet está pero complicadísimo. Cerremos páginas. Listo, Medellín. Vamos a ver si podemos aquí copiar, pegar. Vamos a ver si nos descargar desde pegar al. Esta vaina es súper chiquita. Bueno, está bien. Nada de fuente. Ah, es que aquí lo embarré. Bueno, aquí el detalle es que esta cosa está muy chiquita. Ahora sí. Vamos a pensar en el carro, más no en el marranito. Porque después, pues, bueno, es posible que el marranito eh, distraiga un poquito.
Listo, listo. Mira, acá qué es lo que yo iba a hacer. Ah, bueno. Entonces, aquí tengo mi capita, voy a crear una capa, aunque se la puedo poner más bien aquí abajo. Listo, y usa esta capita que está acá. Listo. ¿Qué es lo que yo voy a dibujar? ¿O qué es lo que yo voy a hacer? Lo que hicimos antes fue simplemente en la imagen, interpretar la imagen que de base su forma general es simplemente un rectángulo, lo que significa que el rectángulo de la imagen ya está ahí. Y simplemente interpreté que la línea vertical coincidiera en horizontal y poder dibujar el cuadrado. Lo que voy a hacer y lo que van a hacer ustedes con carros, con motos, con casas, con licuadoras, con lo que sea, es discernir de eso que están viendo la figura básica más simple en la que ustedes puedan meter ese objeto. Primero eso. Si yo miro la proporción, si yo miro la... A ver, María Purísima. Se me está cayendo mal. No, mentiras. Cuando el flujo de trabajo es otro, se queda uno perdido a veces. Venga, miremos acá. Había creado acá unos pincelillos. Chun, 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 chun. Vamos a mirar si está por eso. Eso. Esto sí me gustó. Listo. Entonces, aquí estoy trazando unas líneas verticales y no importa que me pase. Y aquí tengo yo mi forma general. ¿Sí? Me encuentro básicamente que una camioneta es un rectángulo bastante alargado. Voy a tratar de encontrar en este rectángulo cuadrados. De izquierda a derecha un cuadrado. El siguiente cuadrado está como por acá. ¿Sí? Eso puede, o sea, eso que estoy haciendo pues puede ser útil el dibujar los cuadrados. Ahora voy a darle control Z porque voy a empezar simplemente con figuras básicas. Entonces, decía yo que estoy dividiendo esto en cuadrados y digamos que tengo tres cuadrados, perfecto, pero vuelvo y digo, lo doy control Z. Pensando en que la forma más básica en la que yo puedo meter la camioneta es un rectángulo, ahora voy a pensar en las formas básicas, más básicas, en las que puedo meter una, dos o tres partes de lo que estoy viendo, que digamos pueda encerrar en esa figura básica esas partes o ese conjunto de partes. Básicamente los vehículos en general, al menos algunos tienen esta forma. Chun, chun, como uno la dibujaba cuando estaba en el colegio. Tal cual. O sea, algo es hermoso es el dibujo de los niños. ¿Por qué? Por su capacidad de abstracción. Chun. De hecho, en el arte, una técnica muy parecida que pretendía dibujar las cosas como los niños, que era una escuela que se llamaba Naif. Entonces, esto que están viendo es como un dibujo de un niño. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pensar en la forma básica en la que yo puedo dividir esto. Me encuentro con estos dos rectángulos. Este grandote de acá, este relativamente alargado, que no lo es tanto en realidad, sino más bien este de aquí. Este rectángulo lo voy a hacer con otro color, que es este rectángulo, y tengo este otro. Obviamente tengo las llantas, que son dos círculos. Cuando yo dejo de ver el carro, más o menos tengo una idea de ese cuerpo como tal que les comentaba, como esa proporción como tal que les comentaba. Eso tendría, o eso que estoy haciendo tiene mucho que ver con lo que se hace en efecto cuando uno diseña carros. Una de las cosas que se hacen cuando se diseñan automóviles es fijarse en este punto de aquí y en esta partecita más o menos acá. Digo más o menos es porque las ventanas, esta ventana acá, esta puerta, no me da a entender muy bien cómo están estas dos partes estructurales. Resulta que esta parte A y esta otra parte B son las que determinan desde dónde arranca el parabrisas de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna manera. Si ustedes se dan cuenta y trazo una línea recta de esta forma, esto coincide más o menos
con el arco donde está la llanta. No es casualidad, así se diseñan los carros. Esta partecita que ustedes están viendo siempre se diseña en el segundo extremo o el extremo interior de la caja, si queremos decirle, o de la circunferencia del círculo de la llanta de adelante. Y acá con la llanta de atrás. Así en efecto se diseñan los carros. Entonces, lo que yo puedo simplemente discernir es trazar diagonales, trazar rectas para tratar de encontrar puntos, zonas que coincidan con esas líneas que yo trazo para entender cómo está diseñado, ¿sí? Eso a la hora de, vuelvo y digo, de analizar cualquier cosa que yo vea de la realidad. Esa es una manera relativamente sencilla de entender un objeto real y el poderlo dibujar. Abstraer de las formas más básicas y luego de las formas más complejas. Este carrito, así como lo están viendo, lo voy a guardar acá y le voy a llamar boceto auto. Ups, scout. Ahora, uno más difícil. Otra cosa más difícil. Voy a dibujar ah, mientras me genera acá la imagen. Listo. Ay, carambas. Ah, esta foto está. ¿Por qué son tan chiquis? Mentira, lo que pasa es que la proporción en la que está el pliego de la hoja es bastante grande, está a 3000 y pico. Y estas imágenes por lo general son bastante estrechas. Listo. Esto que es, bueno, esto ahí están viendo, esta fotografía está hermosa. Va a hacer una cosa acá, va a pasar esto aquí a este fondo. eh, Bajarla con este nivel de opacidad para que se vea un poco más fácil lo que voy a dibujar. Entonces, lo que voy a dibujar en esta capa que está acá es lo mismo que hice con el carro, pero ahora con la señora y el niño. Entonces, voy a trazar acá rápido una forma rectangular que por ahora es como la figura básica más fácil de interpretar acá. Digamos que ese es el gran rectángulo. Voy a poner acá al niño en un rectángulo más estrechito y la señora la voy a meter en este otro rectángulo de acá. Listo, ya tengo la composición. ¿Cómo se hace con la figura humana para interpretarla de esa manera como hemos hecho con el carro? La misma cosa, pero aquí vamos a pensar como más o menos, en cierta forma, como lo hacen los grandes, lo hacen los grandes artistas. Lo que yo hice con el carro y lo que estoy haciendo con la señora y el niño se llama encuadrar, ¿sí? O encajar. En efecto, estoy metiendo la forma en una caja y a partir de ahí discernir las figuras básicas en donde yo pueda meter las partes de esa caja, de ese objeto, de ese algo. En el caso del carro, pues creo que era mucho más fácil. En el caso de un ser humano, uno podría pensar que es un poquito más difícil.
Básicamente las partes más o no digo decir importantes, digamos que las partes en las que uno podría dividir el cuerpo de una persona es la cabeza, tronco y las extremidades. ¿Sí? Puedo fácilmente interpretar con un rectángulo la cabeza de la señora. Voy a interpretar acá con un gran rectángulo el cuerpo de la señora, el torso. Voy a coger aquí y divido más o menos donde pienso yo que va la cintura, más o menos. Y aquí yo voy a dibujar simplemente unos rectángulos grandotes pensando en cómo es que están las piernas de la señora. Uno dirá, uy, pero así dibujan los grandes artistas. Pues yo no sé si todos al principio dibujaban así, pero yo simplemente estoy encajando. Lo que hice con el rectángulo sí se suele hacer, pero esto de dibujarlo de esta manera como tan básica, pues tal vez no creo. Pero tranquilos que ahorita les voy a mostrar una manera mucho más pulida, es más difícil, pero mucho más eficiente. Entonces, esto que estoy haciendo es exactamente lo mismo que hice con el carro. De esta manera, mi cerebro empieza a pensar en esas proporciones. Aquí, por ejemplo, hice el trazo muy en un solo bloque y pues en realidad me faltaban las rodillas. Es decir, e incluso esto lo puedo dividir en dos partes, más bien hacer aquí las rodillas, la pierna, la pantorrilla. Yo nunca he memorizado la anatomía humana, a veces me descacho un poquitico. Aquí, aquí está el brazo escondido. Chin, la mano. Aquí hay un elemento que está más o menos escondido, que es la cadera, pero bueno, ahí más o menos se hicieron. Entonces, eso que están viendo en este punto es algo que ustedes pueden hacer o van a hacer. ¿Cuál es el punto? Aquí, ¿cuál es la trampa? Ah, pues que yo estoy calcando. Entonces, una de las razones también para hacerlo de esta manera, partiendo de formas básicas, es que si lo estoy dibujando, observando y mi hoja de papel está sobre el objeto, si lo tengo con la mano derecha en la hoja de papel y mi objeto está, no sé, encima de una mesa, ahí tengo que mirar a ojo cómo proporciono la cosa. ¿Sí? Entonces, digamos que en ese punto, esta sería una opción en la que se podría partir. Si quiero pensarlo como les comento, primero la figura básica y una manera, algo que ayuda muchísimo, es trazar los ejes horizontal y vertical y diagonales para darme cuenta más o menos en dónde está, eh, de qué manera está, digamos que puesto el cuerpo, ¿sí? Y de qué manera puedo yo dibujar el resto de las partes. Más o menos, ahí más o menos lo hice chévere. Listo, ahí yo ya tengo una manera de encajar. Y lo hice más o menos parte por parte. Y fíjense que son solamente formas bidimensionales y todas son casi que rectángulos. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con otro tipo de figura. Va a ser pensar primero en las zonas de las coyunturas, digamos, las articulaciones, perdón. Hombros, codos, muñeca. Por aquí escondidito está el otro hombro, por aquí está el codo, la muñeca. Aquí están los pies, el tobillo. Por aquí más o menos están las rodillas. Por aquí está más o menos la cadera, donde se une el fémur con la cadera. Aquí un dato anatómico y obviamente que pues, digamos que de importancia en cuanto cuando uno dibuja. Esto que están viendo, bueno, aquí esto que estoy dibujando acá más o menos es la cadera.
Y aquí va algo que se llama el trocánter mayor, que es la cabeza o la cabeza del fémur. Perdón, esta es la cabeza del fémur, este de acá es el trocánter mayor y el fémur acá. Este huesito o esta parte del hueso es lo que le da el ancho a las caderas a las mujeres. Esta es la cintura, eso es lo que uno usualmente llama la cadera, pero digamos que esta protuberancia de acá, que ese ancho o sea, en realidad es el hueso de la cadera. Y esta partecita del fémur, vuelvo y digo, es lo que nos da el ancho. Aquí me he preocupado más es por esta posición, perdón, este conjunto de acá o esta zona de acá, que es la que genera la articulación. Obviamente la idea no es llegar a que sea perfecto. Aquí voy a hacer un huevito y acá voy a hacer algo parecido como esa misma articulación. ¿Listo? Aquí lo que yo estoy haciendo o lo que he hecho en esta parte de acá es pensar en esas partes del cuerpo que se flexionan y que dejan de ser completamente rectas a tener una forma, por ejemplo, en L cuando uno dobla el brazo. Ahora yo voy a hacer lo siguiente, voy a dibujar formas que me representan más o menos sólidos básicos. Digamos que algo parecido a conos, ¿sí? Y puedo pensar, por ejemplo, en este caso del torso, en una gran caja y la cadera otra cajita. Pero aquí la voy a hacer tal cual como usualmente es en las mujeres y es un poco más trapezoidal. O sea, si la veo de frente es así, si la veo de lado es así. Aquí está la zona púbica, la cola y aquí la piel, ¿sí? Más o menos. Obviamente no la dibujé con ese nivel de exactitud, pero más o menos. Listo. Entonces esta cajita, y aquí está la pierna. Pero aquí hay que tener en cuenta que esto realmente está, el pie le indica a uno muy fácilmente cuál es la inclinación, cuál es la orientación real de la pierna, de toda la extremidad, ¿no? Y aquí, y vuelvo y digo, pueden ser cilindros, que pueden ser conos, perdón. Listo. Ah, se me olvidó el que está por acá. Conitos. Y ahí tienen ustedes una manera en la que pueden encajar una persona. Si ustedes lo quieren hacer calcando, háganlo calcando primero. Obviamente, ¿por qué no? Recuerdo que bueno, yo estoy en un colegio militar, pero recuerdo alguna vez un profe que decía que uno no debe calcar, que las personas que calcan están haciendo trampa. Uno se convence de ese cuento y se le olvida que el calcar o no entiende que el calcar también es una manera en la que uno puede aprender a dibujar, porque uno ahí aprende a observar. De hecho, perdón, yo voy a prender acá la cámara un momento. ¿Qué se me hizo el cursor, mano? Ah, caramba. Me toca mirar la configuración porque como estoy usando la tableta, se me pierde me dice, ¿me pueden ver? Sí. Miércoles, listo. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que le enseñan a uno cuando uno estudia artes de cómo dibujar cualquier cosa? Es usar el lápiz o el pincel, lo que sea, como un elemento que le permita a uno a ojo medir, trazar diagonales y mirar qué equivalencia tiene con el lápiz. Por ejemplo, yo voy a hacerlo así, voy a hacer esto. A la distancia en la que yo me estoy viendo, esta es la altura de mi cabeza, ¿sí? Más o menos esto que están viendo acá. Más o menos eso.
Es lo que yo, lo que, no lo que hice acá, pero es más o menos lo que uno podría hacer cuando está dibujando y alguien está haciendo un dibujo de observación. O sea, la persona está allá al frente, o lo que sea, está al frente y uno simplemente trata de dibujar. Técnicamente, cuando yo estoy haciendo eso, es casi como calcar. Una manera de calcar como de forma diferida, como cuando uno ve un partido, cuando ya sabe que perdió el equipo, pero no ve el partido al otro día. Digamos que algo así. Pero bueno, en fin, la cuestión es que acá el calcar sería la herramienta que yo le recomendaría para empezar. Creería yo que, pues primero sacarse la cabeza y calcar el mano. No sé si alguno le enseñaron eso a ustedes, pero usualmente lo menciono para que no no crean que por estar calcando la están embarrando. Y porque obviamente ahí empiezo no a pensar en el dibujo y pensar pensar en cómo aprender a observar cuando se está dibujando. Eso que ustedes están viendo es una manera en la que yo puedo encajar a la persona, puedo reducirla a formas muy básicas para para poderla dibujar tal cual como es. Pero estoy calcando. Si fuera de observación sería diferente, obviamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo lo que quiero diseñar y lo que quiero dibujar es algo que está en mi cabeza, que de pronto tengo unos referentes por ahí, fotografías, qué sé yo, pero apenas no son eso, son cosas con las que yo me estoy fijando para dibujar. Ahí es donde voy a hacer el siguiente experimento. Yo no lo había guardado a su merced y ya pesa 110 megas. ¡Wow! Boceto, señora. ¿Será que sigo dibujando acá? No, voy a dibujar en... Para diseñar, voy a diseñar acá. Pues, a veces para hacer trazos rápidos me gusta más esta aplicación. Bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a hacer unos diseñitos rápidos pensando en algo desde cero. ¿Sí? Ahí voy a ver las cosas que más me gustan. Bueno, y cuando yo pienso, bueno, cuando estoy haciendo cosas de concept, bueno, más que concept es primero diseño de producción. Generalmente lo que más hago es vehículos, eh, arquitectura fantástica o arquitectura pues en general. Y más o menos personajes porque no me considero muy bueno con los personajes. A menos que esos personajes ya sean robots o medio monstruosos, pero así la figura humana perfecta no me demoro mucho. Aquí yo voy a dibujar más o menos tres cositas, cuatro con un logo, pensando en lo que les comento, de esa estructura. Diseño de personajes. Uy, sí, a mí me encanta me va mejor escribiendo los personajes que dibujándolos en general. Pero vuelvo y digo, cuando tienen ciertas características de pronto me resultan fáciles. Voy a empezar por dibujar un objeto en concreto. No se me ocurre nada. Ah, ya. Va a dibujar un personajillo. Va a dibujar un personaje animal, medio animal. Bueno, una de las cosas chéveres de empezar a encajar uno desde el principio es determinar proporciones del elemento. Listo. Todo el cuerpo yo lo voy a encajar acá. La mitad hacia arriba es la cabeza, el resto es el cuerpo. Más o menos, pensando en que la mitad de abajo yo la divido en tres tercios, el último tercio van a ser las piernas. ¿Sí? Aquí es donde yo ya empiezo a jugar. Aquí me sale un poquito, no le hace. Aquí yo hago unos trazos como sí, sin levantar el lápiz, más o menos rápido, más o menos calculados, más o menos por ahí. Sí, aguanta, puede ser.
El problema es que yo estoy viendo bien y ustedes de pronto lo están viendo muy bien. Listo. Creo que me voy a ir por este. Listo. Mm, pongamos las capas por acá. Voy a crear un nuevo layer nuevo. Aquí voy a dibujar rápido, rápido, rápido la apariencia final de mi bichito. Un personaje para un videojuego, por ejemplo. Sí. Bueno, me estoy demorando mucho. Se va. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí puede ser, puede ser. Listo. Uy, digamos que ahí más o menos hice un bichito. Ese es mi gato Tobias. Listo, ese es mi gato Tobias. Listo, Medellín. ¿Qué capa tengo acá? Ok. No he guardado paletas, se me olvidó guardar paletas. Bueno, no le hace. Vamos a mirar acá esta paleta, este colorcito. Vamos a hacer ahora un objeto. Sí, un objeto. Como les decía, yo tengo como ciertas preferencias a la hora de hacer cosas. Eh, listo. Aquí es donde aquí es donde a veces cuando dibujo ciertas cosas, por ejemplo vehículos, no siempre la vista lateral me da mucha claridad de lo que yo quiero hacer, más o menos. O a veces me toca dibujar lado superior y lateral para poder entender lo que estoy pensando, lo que está en mi cabeza. Aquí aclaro algo súper importante. El proceso de bocetación es un trabajo cognitivo primero, es un trabajo con uno, cognitivo. Y estoy planteando la idea, lo que tengo en mi cabeza, lo estoy planteando en dibujo. Ya cuando la cosa está perfecta, listo, se pasa limpio, como se quiera decir, y ya uno tiene desarrollada la cuestión. Mm, no tengo una referencia de lo que voy a dibujar. El rectángulo. Aquí voy a hacer una cosa, voy a hacer una técnica relativamente diferente. Lo que voy a dibujar es como una navecita, pero voy a trazar una forma general, ¿sí? Que no necesariamente va a ser toda la corporeidad del Cotzamplin 1. Y a dejar voy a trazar esto hasta abajo, una línea aquí horizontal, y voy a tratar de trazar estas líneas, lo que me lleva como a estos límites, y pensar en cómo se vería desde arriba. Esto es desde el lado, de costado, y esto es desde arriba. Voy a dibujar solamente la mitad. No, dibujémoslo todo, que no, chicas.
Y aquí habitualmente pues no pasa nada, digamos, hay cosas del diseño que empiezo ya a variar. No, déjalo como está, déjalo con esta formita que está acá. Listo. Chon, y por aquí, listo. Ok. Dejémoslo en esta misma capita que trabajé acá. Trabajo en negro con el bolígrafo. Voy a ir aquí y pim, pim. Dibujé cosas generales, ¿no? Y formas generales. De pronto acá se puede uno estar, se les puede estar ocurriendo cosas ya un poco más detalladas, puntuales. Voy a volver a esta misma forma que dibujé para acá, pero ahora con esta colita así. Y por acá está el ala. Mm, Obviamente aquí estoy más o menos haciendo trampa, pues por lo que lo estoy haciendo digital, ¿no? Ay, la embarré. My God, por el que no era. Eso, listo. Listo. Ah, miércoles, se me olvidaba que estoy en. Digamos, acá tengo mi parte superior. Ahora me voy para acá. Aquí se voy a dibujar solamente la mitad. Yo no lo voy a hacer tan grande. Aquí el ala, como va como por encimita. Listo. Digamos que ahí está mi nave mosca. No está mal, está bien, bien chistoso. Bien, miremos acá, vamos a guardar esto. Ilustración, septiembre 19. Hagámosle. Un sistema que yo uso habitualmente es, pongo la hora,
8.56. Ay, es que 5.56. Tengo, mm, se está frenando esto, listo. Chun. Digamos que ahí tengo mi vehículo. Vamos a hacer ahora un loguito. Idem. Obviamente, la idea que subyace acá, o sea, digamos, por qué el gatico es cabezón, por qué tiene corbata, ¿sí? Está en la cabeza de uno, ¿sí? Digamos que no es el propósito tanto en esta clase y en este ejercicio de dibujo el explicarlo, sino es simplemente pensar en formas, en la forma como tal que tiene de lo más general a lo más particular. Vamos a hacer ahora el loguillo. ¿Será que lo hago ahí mismo? Hagámoslo ahí mismo. Listo. Vamos para esta capa. Bueno, logos. Ahí sí, jalémosle un poquito como a lo conceptual. Mm, Algo que se me venga a la cabeza que haya hecho antes. Eh, Miércoles, no se me ocurre nada. Vamos a partir del cuadrado. Chun, 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 para hacer acá. Uy, vamos a hacer acá un cuadradito que va a ser la base de nuestro loguito. Voy a trazar acá la diagonal, la llevo aquí más o menos y tengo mi rectángulo áureo. Voy a hacer lo mismo, pero al revés, en la parte de abajo. Y tengo un rectángulo aquí también áureo. Listo. Listo, ya sé qué voy a hacer. Un círculo y acá voy a trazar una diagonal aquí también, el eje. Voy a trazar acá un vertical y voy a llevar de esta esquina hacia abajo, hacia esta de aquí, estas diagonales. ¿Listo? Y acá voy a trazar esta mitad y listo. Eso es todo. Voy a trazar acá un espacio chiquitico. Voy a pensar en letras minúsculas, o sea, aquí para poner el nombre, entonces, letras minúsculas, mayúsculas, bajarlo a lo más o menos así. Listo. Más o menos así, lo que estoy dibujando más o menos fue así. Listo. Entonces, acá voy a reducir un poco la opacidad. Voy a dibujar con puro negro en esta capa. Entonces, esta diagonal que está acá me lleva a dibujar. Uy, la embarré. Ok, listo. Era este pedacito nomás. Chun, chun. Listo. Y acá unas esferitas, unos circulitos, esferitas no, circulitos. Y aquí voy a dibujar lo que corresponde a un blasón. Se hace un escudo de armas, como lo que usan en los reyes. Esta parte se me olvida, mil disculpas porque no recuerdo cómo es, qué vergüenza.
Creo que esta es, creo que ese blasón es así, es de la autonomía de Cataluña. Entonces, esto era alusivo a una universidad, y era así. Uy, esta letra mayúscula me quedó horrible, mano. UCAP, Universidad Católica de Artes de Barcelona. Más o menos esa es la apariencia. Mm. Entonces el blasón es el de Barcelona. Listo, ahí está el logo. Guardando proporciones, ¿no? O sea, no es así exactamente, uf, pero más o menos. Un loguito. Y así, muchas cosas uno puede estar pensando en diseño, partiendo de esa estructura que ustedes vieron. Eh, Algo muy ligado a esto en específico, podría pensarse que más o menos lo mismo. A pensar acá en un cuadrado, bueno, voy a bajarle aquí la luz, un cuadradito, más o menos un cuadrado, un rectángulo. Perdón, sí, un rectángulo. Chun, 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 chun. A pensar aquí en una división, dos divisiones más o menos iguales. A veces está un poquito más angosto, pero digamos que lo vamos a ver así. Y aquí unos circulitos. ¿Sí? Voy a reducirle y acá voy a dibujar un carrito estilo cartoon, más o menos. Entonces, en esencia, esto que acabo de hacer es, son dibujitos, son bocetos, pensando en ese emoticón, pensando en esa posibilidad que tiene ese partir desde una estructura basada en figuras básicas en la estructura áurea. No necesariamente tiene que ser la estructura áurea, simplemente puedo partir de una base geométrica X, siempre pensando en diagonales, en verticales, horizontales, para que de esa manera exista una armonía como tal en el dibujo que yo estoy haciendo. Si ustedes miran el cómic, miran caricaturas, ven cine, se van a dar cuenta que lo que puede hacer un artista, un artista de caricatura, quizás sean personajes muy desproporcionados, las manos, los brazos, la cabeza, puede ser, pero porque obviamente esa es una característica fundamental de la caricatura, pero siempre habrá una cierta relación con la anatomía como es tal cual. Es decir, debo saber primero de anatomía para poder distorsionarla al punto de la caricatura, ¿sí?
para que se note obviamente esa coherencia en las proporciones. Desproporcionado, sí, pero pues obviamente entendiendo que debe haber South Park, por ejemplo. South Park tiene una cosa, yo le tengo mucho respeto a South Park, no me gusta. No me gusta contenido que diga groserías. Y no porque yo no sea grosero, o sea, yo creo que la mayoría de adultos somos groseros, pero no me gusta South Park por las groserías que dice. Oh, perdón, no me gusta de South Park eso, pero cuando uno mira el contexto de la serie, pues es otra cosa completamente diferente. El juicio empieza a ser otro. Lo que tú dices del dibujo en South Park, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que tú ves unos dibujos muy infantiles, con un lenguaje y un sentido muy adulto, muy adulto y muy complejo al mismo tiempo. Esa, esa, como contradicción me parece súper interesante de South Park. Al principio no me gustaba por la grosería, extremadamente grosero. Es lo único que no me gusta, pero entiendo que el discurso de los creadores es ese. Es decir, me pongo en modo artista y pues ahí ya es otra cosa. Pero South Park, por ejemplo, es un ejemplo en cuanto a dibujo a eso. Eh, Homero de Los Simpson, por ejemplo, y de los creadores de Los Simpson, Futurama, ¿sí? A mí me gusta, a mí en lo personal me gusta mucho el dibujo animado de los 30 40, o sea, Disney, Hanna-Barbera, la calidad, las texturas, todo eso. Lo que hoy en día se está haciendo en algunas producciones también es una cosa muy hermosa, muy espectacular. Estudio Ghibli toda la vida me ha gustado. Pero pues obviamente cada uno tiene su estilo y su diferencia. Creo que uno de los errores que una vez es súper polémico, exactamente, sí, es muy polémico. Creo que a mí lo que cuando yo veo cuando saco la grosería en el contexto de lo que es South Park, esos son unos vulgares, pero cuando uno lo ve en el contexto de cómo son las cosas, es como un Jaime Garzón, por ejemplo, ¿sí? Porque son como unos Jaimes Garzones que son groseros, pero que son con ese nivel de espontaneidad, ¿no? Que realmente es un ser humano. Creo que ahí es donde el dibujo ahí es donde el dibujo es bien interesante, porque es muy simple, o sea, yo no sé si eso lo sigan haciendo con Flash, bueno, Flash ya no existe, pero digamos, eh, exacto, tal cual, o sea, directo. Pero ese tipo de dibujo pegado, yo pensaría que es por lo mismo simple que es, sin adornos y esto, pues va a gustar. Pero indudablemente, de todos modos, uno mira y por supuesto que tiene un proceso de producción de composición importante. Obvio lo tiene que tener. Y obvio lo tiene. Entonces, ese era el ejercicio de la noche de hoy, muchachos. Espero que les haya Macromedia Flash. Uy, sí, señor. Eh, antes de que fuera de Adobe, que era una cosa muy bacana. Macromedia tenía Dreamweaver, Flash, Macromedia Flash, tenía Director, tenía Fireworks, esos, no recuerdo otro. Freehand, Freehand, tal cual, sí señor. Una cosa espectacular. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la sesión. El ejercicio del cuadradito, ese cuadradito que ustedes hicieron, ese trazado de la diagonal, es para llegar a esta parte. Eh, yo generalmente sí dibujo, sí diseño con proporción áurea hasta donde me es posible. Ya identidad visual hace mucho tiempo no hago, mucho tiempo no hago, porque lo mío es fundamentalmente videojuegos y pues contenido multimedia como tal. Es decir, esa parte de diseñar logos como tal, hace mucho tiempo no lo hago. No que me encarguen y me, ay, venga, no. Simplemente hace mucho tiempo no lo hago. Pero pues sí es fascinante. ¿Qué sí suelo hacer más bien? Que es relativamente parecido y es iconos, por ejemplo. Sí suelo hacer de pronto iconos, dependiendo del proyecto que esté haciendo. En la parte gráfica del videojuego, por lo general, procuro meterle mano a todo. Lo único que yo siempre digo que no meto la mano en música porque yo no sé de música. mm, Soy negado para eso.
Entonces, eso no. Por ahí utilizo algunas aplicaciones para hacer loops y ya, pero no hago así nada raro. Pero cuando diseño y cuando dibujo, así como ustedes lo han visto tal cual. Eh, ¿Cuál sería la actividad a realizar? Como ya hemos aclarado, tómense su tiempo, relájense. Vamos a coger objetos de la cotidianidad. Si le pueden tomar una foto, de pronto ese objeto le pueden o sea, tomar una foto e imprimirlo, puede ser. Encima van a dibujar así como lo vieron hoy, para interpretar. Primero, primero con formas básicas, tal cual como es lo que yo veo. Y a partir de ahí, pues más adelante empezará en diseño. Ahora, ¿cuál es el detalle en términos de nuestra formación, de la titulada en desarrollo multimedia y web? Nos vamos a enfocar obviamente en el diseño específico del sitio web, de la página web, o sea, sus páginas, su estructura. Obviamente habrá elementos visuales gráficos muy puntuales como iconos, cosas así que sea tal vez necesario diseñar. Aprenderemos esa partecita, pero pues digamos porque el enfoque fundamental va a eso. O sea, el enfoque de la titulada es ese. Sin embargo, pues chévere de pronto hacer estos ejercicios de crear otra serie de cosas que simplemente son un ejercicio un ejercicio mental, un ejercicio cognitivo, y que pues le despierta a uno de pronto otra área en la cual meter en la cabeza, no lo sabe. Bien, muchachos, no sé qué les pareció la sesión, cómo la vieron. Ya más adelante miraremos más lo que es, obviamente, a la hora de diseñar un impreso, pues diseño, conceptos de diseño. Estuvo súper. Vale, Marcelo. Vamos a hacer un último exercise. Y este es pensando precisamente en un impreso, en una página web. ¿Listo? Partiendo exactamente de lo mismo. Ave María Purísima, que se me hizo el cursor. Listo. Salvar. Luego. Yo siempre me equivoco con este bicho. Listo. Estar acá un momentico, un poquito, listo. Entonces, les decía yo que eventualmente, aquí voy a bocetar con este azulito, eventualmente la proporción de la pantalla es más o menos esto que estoy dibujando. Las pantallas widescreen son más o menos casi que 2 cuadrados, ¿no? Tienen 1920 por 1080 y esa proporción es más o menos 1,68, más o menos. O sea, tiene una unidad de alto y 1,618 más o menos de alto. Diremos si es verdad. Listo. 1920 dividido 1080. 1,77. Está cachadito. La proporción áurea es 1,618. Pero digamos que los monitores están más o menos calculados en ese rango como tal. Más o menos por ejemplo, la proporción 3,4 es una proporción más o menos 1,4. Estos monitores widescreen son 1,77. Hay una proporción, esa es una proporción 16:9, hay una proporción 16:10, por ejemplo. ¿Mm? Pero aguanta, listo. Entonces, digamos que aquí tenemos nuestro monitorcito. ¿Listo? Pero obviamente quizás la página no sea pues así de grande, tal vez sea más larga. Aquí yo voy a pensar precisamente en que la página es más o menos, de hecho este rectángulo yo lo hice muy grande,
Ujú. Listo. Ahora sí. A pensar que, teniendo en cuenta el alto de la ventana o más o menos el viewport, a pensar que esta página tiene tres partes, ¿sí? Y justo esas tres partes, porque no son tres secciones. Aquí voy a hacer diseño web como a mí me gusta, ¿sí? O sea, no es diseño para decir voy a usar una plantilla de tal, no, como a mí me gusta. Entonces, obviamente, pues me disculpan, de pronto parecerá un poco que de mi parte todo me gusta, todos, pero pues es, creo que lo mínimo que puedo hacer es hacer las cosas como o sea, puedo enseñar lo que yo sé a través de lo que yo soy. Entonces, no en mi criterio, pues está haciendo esto como lo ve. Listo. Entonces tenemos estas tres partes, podrían ser más, pero digamos que tres. Entonces, el diseño web tiene una cosa muy chévere en su origen y es que se basó, perdón, en su origen y obviamente de cierta forma sigue manteniendo ese esquema y es el diseño editorial. Se basa en el diseño editorial porque es el primer referente, teniendo en cuenta el tipo de información y la manera como se le presenta al usuario. O sea, realmente, aunque yo tenga ese monitor ahí rectangular aparizado, el contenido que yo veo en una página es largo como lo es un periódico. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo primero que uno ve de un periódico? Aquí voy a hacer un dibujo de la siguiente manera. Generalmente cuando uno ve el periódico dobladito, en la droguería, en la tienda, uno lo ve así, dobladito. Uno aquí ve la cabecera, el tiempo, la fotografía X, el titular y un texto. Puede ser. Lo principal, la marca y la noticia más importante. ¿Qué pasa con un sitio web? Lo mismo. Obviamente guardando ciertas proporciones, pero digamos que en esencia es lo mismo. Yo puedo mirar acá, yo puedo tener claro que aquí hay una cabecera, mi cabecera es así, una barra de menú acá y aquí mi logo. Listo. Ok. Y acá una imagen. Una imagen así como la están viendo tal cual. Aquí un pie de imagen o simplemente un texto descriptivo, qué sé yo, y acá se ve un edificio futurista y por acá, por acá, y digamos que es como una imagen ahí que siempre es diferente cada vez que yo abro la página se va a ver una imagen diferente. O cada vez que yo, sí, cada vez que yo abro la página, refresco la página, se ve una imagen diferente. ¿Qué pasa con las demás secciones? Ah, pues resulta que en las demás secciones, el, la cabecera se mantiene fija, pero cambia a este tamaño. Aquí la marca más pequeñita y aquí el menú. El menú se mantiene ahí fijo. ¿Por qué no? Lo que significa que en este, bueno, aquí lo estoy haciendo de esta manera, pero a la hora de aclarar esa funcionalidad, por ejemplo, tendría que hacerlo de otra manera, pero digamos que lo voy a dejar de. De hecho, ahí es completamente enredado. ¿Para qué? Pero sí. Más bien, voy a hacer lo siguiente. Digamos que voy a hacer esto acá y voy a decir que esto es un fix del menú. Digamos, aquí tengo simplemente el menú, se ensancha cuando yo empiezo a hacer scroll. Entonces voy a borrar esta linecita de acá y simplemente pensar en el resto del contenido. Listo. Como estamos viendo todo desde el punto de vista de estructura, yo voy a empezar a trazar acá diagonales. Aquí, si se dan cuenta, sale un cuadrado. Como ya estoy acostumbrado a diseñar de esa manera, me salió de una. Acá hay un cuadrado. Y pues podría tal vez mantener este mismo esquema.
¿Qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a definir en mis secciones un titular acá, una imagen, por ejemplo, ese sería, qué sé yo, portafolio. Aquí veo aquí tendría yo unas imágenes en miniatura, aquí alineadito, que va pasando un scrollcito, y cada vez que yo le hago clic a la imagen, ¡pum!, me aparece la imagen acá, y aquí un texto descriptivo. Aquí, digamos, dice portafolio. Ok. Tres secciones básicas. Aquí, igual la misma diagramación, voy a decir acá que es el contacto. Y aquí yo veo en un diseño, obviamente esto es una imagen, pero aquí digamos que tengo un panelcito súper bonito, que es un formulario de contacto. Entonces aquí, para meter el nombre, correo electrónico, mensaje, por decir algo, ¿sí? Y aquí, de la misma manera que lo dice acá, tal vez un texto que describa la manera de cómo diligenciar el formulario. Por favor, si tiene alguna inquietud, den el siguiente formulario. Pero básicamente los elementos pensados tienen la misma composición. Si se dan cuenta, todos se reducen a cajas. Se ha unido exactamente. Ajá. Todo se puede reducir a cajas. Ahora, esas cajas no por el div ni nada de eso, no, simplemente cajitas, círculos, figuras básicas, ¿sí? Pero en esencia es pensando en cómo va a ser la composición y que tenga lo que tú decías, unidad. Eso es lo que se llama, curiosamente, unidad gráfica, ¿sí? Ahora, la unidad gráfica no solamente está en la composición, está en el manejo de la tipografía, que si yo voy a hacer una página con una fuente, con una tipografía, las demás tengan esa misma tipografía. No una fuente para un lado y otra fuente, y resulta que si son 10 páginas de 10 fuentes, de pronto puedes parecer muy chévere, muy loco, pero eso es terrible para la imagen que uno busca generar en la mente, porque no hay una memorización de esa fuente en concreto, no se sabe, ¿sí? No se sabe en concreto qué es. Entonces, importante no manejar muchas fuentes, no más de 3, 4 fuentes. El color, la paleta de colores. Obviamente puede que haya no necesariamente mucha uniformidad en el color, es decir, sí una paleta de colores establecida, pero no significa que todas tengan que ser con fondo blanco, ¿no? Puede ser unas que sean con un fondo dentro de la paleta azul clarito, la otra negro, qué sé yo, pero que yo sé que forma parte de una paleta. Obviamente el contenido es el que determina todo eso. Entonces, eso que yo les decía al principio del sistema gráfico, cuando uno empieza a bocetar, empieza a pensar en eso. Con el estilo se busca posicionamiento de marca, tal cual, exactamente. Hay un detalle con el posicionamiento. El posicionamiento, el concepto lo crearon dos duros del marketing, Alvarez y McTrue, creo que es el nombre de los dos. Mi inglés, me disculpa, mi inglés no es muy bueno, en la pronunciación me paso bastante. Y esos señores, ellos crearon el concepto del posicionamiento. El término, más bien. Me atrevería a decir, no sé si lo acuñaron como tal, pero el concepto lo crearon ellos. En ese entonces, cuando yo lo creaba, el posicionamiento estaba muy ligado al consumo. Es decir, yo no puedo tener posicionamiento de marca sobre una marca si no tengo un consumo relativo, no un consumo de esa marca. Pero el tiempo les fue dando como una reflexión, y es que no necesariamente yo puedo generar una imagen mental, que es el posicionamiento, sobre algo que yo necesariamente tenga que consumir. Yo puedo tener un posicionamiento muy fijo sobre algo que yo no consumo. Yo no fumo, por ejemplo. Entonces, para mí, el cigarrillo es una manera de morirse lentamente o rápidamente, depende. Y que de paso mata a otras personas. ¿Sí? Entonces, pero sin embargo, se me preguntan, diga 5 marcas de cigarrillos: Marlboro, Mustang, Cool, hasta ahí. Ah, Pierre Roja. Hasta ahí, 5. Creo que alcancé a hacer 5, sí, tal vez sí. Marlboro, Mustang, Cool, sí, creo que dije 4 o 5. Pero yo no fumo. Es decir, eso que acabo de decir del primer nombre al último se llama recordación de marca, top of mind. O sea, ¿cuál es la que yo más recuerdo? Es el reconocimiento tal cual.
el posicionamiento es la imagen mental que yo me creo sobre algo, pero no es necesario el consumo como tal, porque pueden haber otra serie de elementos referentes que me generan a mí la imagen sin tener que consumir. ¿Sí? A mí me encanta la Coca-Cola, le hice publicidad a Coca-Cola en algún momento de mi vida, profesional como publicista, pero curiosamente tengo muy claro que la Coca-Cola es un veneno. No un veneno como la cicuta, me refiero a que si tú tomas Coca-Cola todos los días, 2, 3 litros al día, muy seguramente en 5 años vas a tener diabetes. O puede que no, no sé, pero es muy adictiva y sí, es mala para el cuerpo. Pero, ¿cuál es el posicionamiento? Ellos no, obviamente, ellos no venden ese posicionamiento, venden, ¿cuál es la imagen que venden? Es el elemento, el ingrediente fundamental para un momento con la familia. Los comerciales de Coca-Cola en diciembre, ¿qué es? La Coca-Cola grandota en medio de la mesa celebrando la Navidad. No solamente es el mostrar, por ejemplo, la persona que está tomando felicidad, exactamente, vende experiencia, tal cual. En ese punto hay algo importante con respecto a la experiencia y es que prácticamente todo se vende, marketing puro, tal cual. Prácticamente todo se vende a partir de la experiencia. Los sitios web se deben diseñar pensando en la experiencia de usuario, eso desde el punto de vista de desarrollo y técnico. Desde el punto de vista de marketing, también. Porque la experiencia de usuario cuando te entra a un sitio es fundamental para que haya permanencia de la persona en el sitio, para que haya tráfico, obviamente, y que para que se cumpla el fin del sitio que es vender. UX, tal cual. UX. Entonces, este diseño que ustedes acaban de ver de la interfaz, de esta interfaz así como sencillita, obedece más o menos a ese criterio de estructura, en cierta forma un criterio estético y obviamente quizás en cierta forma ya más o menos coincidente con una guía para una experiencia de usuario tal, ¿sí? El que yo vea uniformidad en el diseño en las diferentes secciones, en las diferentes partes, hacen más fácil que el usuario empiece a entender el sentido del sitio. Hay una relación fundamental entre el texto y la imagen. Yo puedo hacer que el texto me explique la imagen, ¿sí? Es decir, que actúe de manera suplemento, bueno, que haya un suplemento. Es decir, tal vez yo no necesito la imagen y tengo el texto, aun cuando la imagen está ahí, el texto lo suficientemente explícito como para yo obviar la imagen, como complemento para guiar hacia cuál es el sentido que debe tener la imagen en su interpretación. Vemos dos direcciones, dos ejes que puede tener la relación imagen-texto. En el lenguaje, en el diseño funcional, eso se llama lenguaje bimedial, imagen, texto. ¿Por qué ahora lo multimedial? Pues porque tengo muchos medios. Y esos muchos medios son todo aquello que abarque la mayoría de los sentidos. Todos los 26 sentidos que tenemos nosotros. Bueno, obviamente tenemos el gusto, la vista, el oído, los 5 sentidos, mejor dicho. Pero eso aquello que queda en la emocionalidad nuestra. El sexto sentido, la intuición. En fin, ese tipo de percepciones profundas también forma parte como de la intención. Entonces, este esquema, o sea, este pensar en diseñar de esta manera es lo que ayuda a que el objetivo de comunicación que yo tengo, el objetivo que yo tenga en marketing se cumpla. Obviamente pensando desde esa perspectiva marketing, ¿no? Porque pues obviamente existen otras miradas diferentes, complementarias puede ser. Obviamente también depende del fin del sitio. Digamos, es un sitio eminentemente educativo, por ejemplo. No podría yo hablar de marketing de manera directa, sino más bien como consecuencia. O sea, si yo tengo un sitio que es educativo, mi fin es, no sé, a que la gente entre a un tutorial de matemáticas, pero tengo claro que yo vendo los cursos. Pues sí, yo estoy educando a las personas, pero si tiene una buena experiencia de usuario, ya no me va a comprar uno, sino 20. ¿Sí? Entonces está un fin fundamental que es educar, para eso es lo que ve el sitio, pero obviamente eso concluye en una consecuencia ligada al marketing. Exactamente, atraer al público, tal cual. Entonces, si bien ahí hicimos este bocetico así rápido, no lo retení mucho, pero pues bueno, ahí tenemos nosotros una idea de cómo podría ser ese sitio web, eh,
y en este caso es como una especie de sitio web, one page, una sola página. Ush, como si me hubiera tomado 26 tintos. Oye, pero es que no estoy a portafolio, contacto. Eso, estoy haciéndolo muy a mano alzada y tampoco exagero. Listo. Aguanta. Bien. Eso que están viendo, pues, una manera de usar lo que les comentaba. Vamos a ir, ahora sí, un último ejercicio. Un último, pero este es de este tipo de ejercicios con respecto a lo gráfico, pensando en la idea que yo quiero transmitir o quiero interpretar una idea o varias ideas que yo estoy viendo. Es muy parecido a lo que yo voy a hacer, pero muchísimo más abstracto de lo que están viendo. Voy a salvar esto como 9:32. My God. 9:32. Listo. Eh, bueno, voy a hacerlo por acá. Voy a hacerlo en esta partecita. Este ejercicio sí les recomiendo que lo hagan con cualquier cosa que se quieran dibujar, que estén bien. Obviamente también aplica cuando lo está haciendo diseño o impreso, o sea, todo. Y más adelante tenemos a mirar cuáles son las fases de la bocetación y cuáles son los tipos de boceto. Lo que hemos hecho hasta ahora, cuando yo hago el dibujo esquemático, con rojitos, sin retener mucho, eso es lo que se llama un rough, más o menos, ¿sí? Un rough más o menos elaborado, que es algo muy esquemático. El que yo hago encima es un sketch, es un boceto no final, pero sigue siendo un boceto ya un poquito más detallado. El que vamos a hacer ahorita va a ser puro rough, pero es mamarracho. ¿Cuál es el fin de este? Y es algo que me decía un profe cuando estaba yo estudiando publicidad. Creo que esa es una constante que tienen muchos los profes y yo también la tengo como profe y es, si usted quiere de verdad hacer un logo bien chévere o está haciendo el icono de una página o está haciendo el diseño del layout de la página y usted solamente hizo 3 bocetos, cuando haya hecho 200 de pronto ya encontró la idea. Así siempre ha sido, así siempre ha sido la academia. Ahora, ¿qué pasa en la vida real, digamos, en las empresas? No creo que ni siquiera los pongan a uno. No creo, la verdad no creo que mucho, pero sí es muy importante. ¿Cómo se hace un rough? Yo tengo en cuenta básico, y aquí lo voy a hacer un poco, hacerlo en esta capa. Yo ya tengo claro, por ejemplo, que mi página, o más o menos estoy pensando en proporciones de página. Vertical, digo horizontal, qué pena. Chun, chun, cabecera, imagen, titular, texto. Siguiente. La cabecera se mantiene. Ahora voy a pensar en una composición de 3 columnas. Cada columna tiene una imagen a manera de tarjeta y abajo el footer. Aquí no dice el footer. Esto que acabo de hacer es un rough. ¿Cuánto me demoré haciendo uno solo? 15 de 20 segundos. Mal contados 15 segundos. ¿Cuántos puedo hacer en una hora? ¿Media hora? Uf, cualquier cantidad. Esta es la primera parte cuando uno empieza a bocetar. Va planteando las ideas y las hace así. Profe, y si me cuesta mucho trabajo el dibujo, después, o escriba, que también es válido. Creo que escribir esto, por ejemplo, es describir esto con texto es complejo. Que si resulta más bien, esto como tal, que si resulta de pronto más práctico si lo que yo quiero es que las cosas se vean detalladas, que ciertas cosas sean, no, pues sobre el dibujo o aparte del dibujo, escriba.
pero bocetar tal vez sí, con textos, con palabra escrita, tal vez sí al principio, venga, no tengo tiempo, no tengo un esfero, se me ocurre, por ejemplo, voy a hacer venga, la primera página va a tener la cabecera arriba, va a tener en la parte central de contenido cuatro columnas mostrando cuatro tarjetas. Bueno, sí aguanta, porque no escribir. Pero obviamente lo ideal es poderlo dibujar. Eso que están viendo, bueno, digo, es un do. Eso que están viendo es un anuncio publicitario, no recuerdo quién fue el que lo hizo, no recuerdo qué persona, en qué agencia. Aquí dice, por si las moscas, Baigón. Y todo el resto de la página es completamente blanco. Se ganó un premio ese anuncio. Imagínense ustedes una página completa de periódico El Tiempo, algo como esto. Cualquier cantidad de plata cuesta eso. Pero así la venta. O sea, primero, desde el punto de vista creativo, ganó premios y tal. Y dos, por esa misma, por lo mismo extraño que resultó toda una página vacía, pues la gente le echó el ojo. Y eso generó ventas. Hay una que no recuerdo muy bien la imagen, pero hay un primer plano a la mano y está aquí como la mano del brazo de Spider-Man. No recuerdo qué dice el copy, pero se supone que Spider-Man murió por Baigón. Creo que fue así. Es más, creo que fue Baigón, no recuerdo con exactitud, pero sí recuerdo que la imagen es como se ve la mano de él extendida en el piso, tal cual, tal cual. Pero entonces ahí hay un detalle, ahí hay un detalle importante y es que detrás del boceto está el concepto de la pieza gráfica. El boceto es una herramienta cognitiva para estructurar los elementos que yo tengo, pero detrás de eso que yo estoy dibujando, que estoy desarrollando, debe haber un concepto importante, ¿sí? Entonces, bueno, aquí por ejemplo hice esta manita acá. Una pieza gráfica que yo hice para un equivalente a la Secretaría de Tránsito aquí en Colombia. Algo así. Las señales de tránsito también son signos vitales. ¡Pum! Uy, Álvaro es me fue muy bien, gané un premio y fue simplemente eso. Obviamente el resto, ahora, ese copy es mío, pero realmente el resto del copy era del creativo copy de la agencia. Yo creé la parte visual, planteé la parte visual y el copy mío. Eh, Simplemente me salió, al director creativo le gustó y el que era copy, pues hizo el resto del texto. Las señales de tránsito también. De hecho, el texto en específico fue, las señales de tránsito también son signos vitales. Ese fue el texto como tal que yo escribí. ¿Sí? Ya la otra, el acomode lo cuadré yo con lo que decía el texto, pero el texto como tal fue las señales de tránsito son signos vitales. Pero obviamente el texto, el copy, ese texto salió fue del dibujo en realidad. En mi mente estaba, oiga, las señales de tránsito son signos importantes, son vitales por tal y tal cosa. Ah, venga, usted no sé si tal vital, que referencia a los signos vitales de una persona. Esa imagen de onda que generan estos aparatos que no recuerdo el nombre. Entonces, listo, usemos eso. Entonces, es algo muy simple. Términos de estructura, ¿qué pasó? Ah, pues que el anuncio era más o menos esto que están viendo. Aparece el signo y luego la señal de tránsito. ¿Mm? Entonces, es una manera de jugar con estructura, pues para que salga el diseño tal cual como uno pues pretendería, ¿no? Entonces, pero vuelvo y digo, detrás de esa idea, pues debe estar ese concepto que uno esté planteando. Entonces, quedamos así. Si quieren, pueden irse retirando de sala. Voy a parar de presentar
y termino la grabación. Feliz noche, hombre, que descansen, bendiciones. Gracias, profe, muy amable. Que esté muy bien.